¿Cómo están? Yo aquí muy contento, limpiando unos frijoles, porque quiero sorprender a mis amigos. Les voy a preparar diferentes recetas con este ancestral alimento que desafortunadamente ha ido cayendo su consumo. Y precisamente hoy hablaremos del delicioso, nutritivo, maravilloso frijol. Se conocen alrededor de 90 especies silvestres de frijoles, de las cuales 70 se encuentran en México, con una gran variedad de tamaños y colores. Los frijoles pertenecen a la familia de las fabáceas o leguminosas, como los garbanzos, chícharos, lentejas, alubias, habas, ejotes y la soya. Pero también otras plantas comestibles como el cacahuate, el tamarindo, las jícamas y la alfalfa, entre otras. Las leguminosas son plantas con flores que en algunas especies se parecen a mariposas pequeñas que son polinizadas por abejas, abejorros y colibríes. Sus semillas siempre se encuentran encerradas en vainas que se abren en dos valvas. Pueden ser hierbas, matas, arbustos y árboles, y algunas son trepadoras como el frijol. Existen especies de frijol que son enredaderas. Necesitan de algún soporte para crecer. Otras son matas. Los frijoles son nativos de los trópicos de América. La mayor parte de las especies silvestres se distribuyen en las regiones cálido-secas del Pacífico y cálido-húmedas del Golfo de México y otras en las zonas semiáridas del norte de México. Pero es en los bosques de encinos y pino-encino donde existe el mayor número de especies. El frijol común se domesticó hace aproximadamente 5.000 años en la cuenca del Balsas y Oaxaca. Y restos arqueológicos de dos especies de Phaseolus encontrados en la región andina y evidencia molecular sugieren que este es otro centro de domesticación del frijol. De estos dos centros de domesticación se distribuyó a buena parte de América del Norte y Sudamérica. Y a principios del siglo XVII, los frijoles ya eran cultivos populares en Europa, África y Asia. Y un solo género, Phaseolus, incluye 5 especies domesticadas: el frijol común, frijol ib, frijol tepari, frijol acoyote, frijol acalete. Los restos más antiguos de frijol cultivado en México se encuentran por lo general asociados a los del maíz. La historia de esas dos plantas ha estado entretejida desde que manos campesinas aprendieron a cultivarlos. Todas estas especies de frijol tienen en sus raíces pequeñas esferas o nódulos donde habitan bacterias que toman el nitrógeno del aire y al absorberlo, lo pasan a la planta y al suelo. El nitrógeno es un elemento indispensable para la buena salud del suelo. Así el frijol, con sus raíces y nódulos de bacterias, son fertilizantes naturales que ayudan a las otras plantas de la milpa a crecer. El tallo del maíz sirve de sostén a el frijol, que es una enredadera, y este, a su vez, fertiliza el suelo. El frijol se convirtió en una de las principales especies de la dieta básica de las culturas indígenas. En las milpas siembran frijol común, enredadera y mata. En náhuatl se le llamaba etl, y era la base de la alimentación. También la usaban como tributo en diferentes rituales relacionados con la fertilidad. Los antiguos mexicanos seleccionaron las semillas de frijol por características como su tamaño y sabor. Experimentaron con ellas y aprendieron a cultivarlas. Y actualmente el frijol común se cultiva en todo el mundo. Del frijol se aprovechan todas sus partes: las flores, los granos y las vainas o ejotes. Los campesinos dejan madurar la planta, la arrancan del suelo y la dejan secar colgándolos en un lugar con sombra. El frijol seco se conserva bien durante mucho tiempo en recipientes cerrados. Los frijoles secos se limpian, remojan y después se dejan hervir por horas para ablandar la semilla. De esta forma, los campesinos siguen teniendo alimento meses después de que pasó la época de cosecha. Además, la planta sirve de alimento para animales de granja como vacas, ovejas y conejos. Muchas de las variedades del frijol son regionales y se cultivan en algunas regiones más que en otras.
Por ejemplo, en la Sierra de Puebla, puede crecer el frijol común en matas y enredadera y ayocote, y acalete como enredaderas en el maíz, en una sola milpa. En estos casos, las familias cosechan los frijoles como van madurando. En la península de Yucatán, es ib o ibes el frijol tradicional de los mayas. Por ejemplo, el frijol negro. Es muy común en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Oaxaca, pero se consume poco en el resto del país. El bayo o flor de mayo es más común en el centro del país, y los frijoles pintos tienen un mayor consumo en la zona norte. En muchos países de América y Europa, el frijol forma parte de su gastronomía. En la gastronomía mexicana, también se usa en postres como dulce o cajeta de frijol, o como plato principal, como el frijol con puerco de la gastronomía yucateca. No me digan que nunca han disfrutado una rica sopita de frijol, así con su epazote, su chilito, su cebollita. O se imaginan un sope o una tostada, una torta sin frijoles. Es un alimento esencial y muy importante en nuestra gastronomía, tanto como plato principal o como acompañamiento. Pero veamos, estas hermosas semillas son originarias de Mesoamérica, sí, de aquí, de la parte central de México y del norte de Centroamérica. La planta fue domesticada entre los años 5000 y 2000 a.C. Rápidamente el frijol se convirtió en una semilla de gran importancia, aprovechando su fácil transporte debido al peso, tamaño y también a su conservación. El frijol llegó a utilizarse como pago de tributo. Incluso aún después de la llegada de los españoles, siguió utilizándose como moneda. Pues los frijoles, además de ser muy sabrosos, son la semilla del ejote. Estas vainas verdes que utilizamos en caldos y también unos deliciosos huevos revueltos. ¡Qué rico! En el Códice Florentino se mencionan, describen y clasifican distintos tipos de frijoles que estaban ya domesticados en esa época. Frijoles negros, blancos, grandes como habas, amarillos, colorados, rojos, marrones, frijol de arena, frijol codorniz o frijol perro. El frijol perro era este que hoy le llamamos vaquita. Recuerden que las vacas aún no llegaban y tenían la referencia de los xoloscuintles, que presentan unas características moteadas en algunas ocasiones. Las diferentes razas de frijol se determinaban por el espesor y el color del caldillo, así como por la cantidad y la textura del ollejo. Entonces ya vimos que el fruto de la planta es el ejote, del náhuatl exotl. Se cosecha cuando aún está verde. Esta vaina tierna se utiliza como verdura, pero las semillas secas del frijol se extraen cuando la vaina está madura y seca. El frijol es una planta que pertenece a la familia de las leguminosas, pero de estas leguminosas la soya ha tomado gran popularidad en el mundo, ya que a partir de ella se elabora una gran cantidad de productos como leche de soya, salsas, harinas, aceites y alimentos vegetarianos que buscan la proteína vegetal. Pero el gran problema que tenemos con la soya es que debido a su gran demanda consumimos soya transgénica, que al final es muy perjudicial para nuestra salud. Cosechamos frijoles por todo México,
debido a la diversidad que tenemos de climas y suelos, obteniendo una gran variedad de tamaños, formas y colores. Hay alrededor de 70 variedades de frijol y hoy en día los clasificamos por colores en varios grupos: negros, amarillos, blancos, morados, bayos, pintos. El frijol es una fuente rica de proteínas y uno de los principales alimentos en la dieta mexicana. Contiene un alto contenido de proteínas, carbohidratos, fibra y grasa. Además tiene minerales como calcio, hierro y vitaminas del complejo B como riboflavina, niacina y tiamina. El frijol es la leguminosa de mayor consumo en México y representa el 36% de la ingesta diaria de proteínas. El mayor productor del país es Zacatecas. En México se llegó a consumir alrededor de 11 kilogramos per cápita, pero en los últimos años las superficies de cultivo dedicadas al frijol han disminuido y se han sustituido por productos agroalimentarios más rentables como los frutos rojos, pimientos o chiles. Entre las leguminosas es el tercer cultivo más importante en el mundo por su alto valor proteico, después de la soya y el cacahuate. Los principales productores son Brasil, India, Myanmar, China, México y Estados Unidos. Es uno de los productos agrícolas que más genera empleos en el campo. El frijol es un producto que se ha cultivado por siglos en el Viejo Mundo. Tanto frijoles comunes como alubias o los frijoles grandes. Ambos han generado razas locales. Sin embargo, en México se ha dejado de consumir frijol. El consumo per cápita actualmente es de 9 kilos por año. Es la mitad de lo que había en 1990. Y para algunos sectores sociales, desafortunadamente este consumo ha desaparecido. La gran lección que ofrece este caso es que la centenaria dieta mexicana de tortillas, chile y frijoles, que suele mencionarse con desdén, resulta mucho más sabia de lo que parece. Anteriormente no teníamos tanto problema de obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Así que la siguiente vez que vayamos al mercado, pongamos frijoles en la lista. ¿No comes frijoles? No se te vaya a olvidar el inglés. Mejor, ¿por qué no reconocemos la vergüenza de lo que se nos olvidó fue hablar náhuatl? Revaloricemos nuestra cultura y revivamos las tradiciones. Regresemos a la dieta de nuestros antepasados, que es sana, nutritiva y deliciosa. El frijol es barato y da acceso a una gran población en general, ayudando a que se logre la seguridad alimentaria en las distintas poblaciones del planeta. Además, el aporte proteico cuando se combina con maíz es muy grande e importante. Tan es así que un simple y sencillo taco de frijoles provee las mismas proteínas que un trozo de carne. Por eso nuestros antepasados basaban más su dieta en el consumo de vegetales con la esporádica ingesta de animales.
El frijol es el segundo cultivo después del maíz, por lo que no solo tenemos que ligarlo a la cultura mexicana, sino que empecemos a reconocer su gran aporte nutricional y apoyo a nuestra economía. El frijol fue domesticado por nuestros ancestros después de la calabaza y el maíz. Y es ahí cuando nace la tríada mesoamericana y el gran aporte nutricional para los pueblos antiguos. Con estos 3 sencillos pero poderosos ingredientes se forjaron grandes imperios como el maya y el azteca. Así que incluyamos en nuestra dieta diaria maíz, frijol y calabaza. De norte a sur en nuestro país se consume frijol en diferentes recetas, que van de botanas a sopas, plato principal y hasta postres. En el norte tenemos frijoles maneados de Sonora, pero también tenemos frijoles puercos, frijoles charros, frijoles chinos, y en Yucatán tenemos una receta muy particular, que es el delicioso frijol con puerco. Precisamente voy a ver a mi amigo Pepe a su restaurante yucateco para ver cómo preparan esta exquisita receta de frijol con puerco. Pero antes paso a ver la oferta de frijoles que hay en la Ciudad de México. Me dirijo al mercado de Medellín en la Roma y aprovecharé para comprarme un mandil. Hola, buen día. Qué bonito aquí el Zaragoza. Y aquí tenemos cacahuate. Qué divinos frijoles. Este es otro que se llama carita, porque tiene puntitos negros, como si fuera un ojito. Y este es el famoso sangre de toro por el color que tiene. Hola Armando, ¿cómo estás? Veo que tienes muchos frijoles. Quiero llevarme algo diferente hoy. La yocote se me antoja mucho para un frijol con puerco, pero ahora quiero probar algo diferente. La gente busca frijoles fuera de los que conocemos como bayo, negro, flor de mayo, peruano. Casi no, nosotros somos quienes le ofrecemos. Tú eres el que los promueves. Sí. Que eso es importante para que no desaparezcan, porque está el vaquita, Sí. el sangre de toro. Veo que aquí tienes carita. ¿Sabes que nunca he usado carita? ¿Lo cocinas igual? Se cocina igual. Lo remojo Se remoja y ya. se cocina igual. El tiempo de cocción es lo mismo. Es lo mismo. Igual lo puedo hacer con epazote. Con epazote. Va en gustos, como usted lo quiera. Ok. Puede poner epazote también y lo quiere así nada más. También. Con hoja de aguacate. Hoja de o aguacate, con eso hoja ya va en santa. hoja santa, como usted quiera, va en gusto de cada uno. ¿Y el sabor es más suave o es...? Es suave. Es suave, ok. Sí. Me voy a llevar un poco de carita para probarlo porque pues nunca lo he hecho y me voy a ir con mi amigo Pepe que me está esperando en su restaurante. Entonces dame 1 kilo de carita, por favor. Claro. Gracias. Seguido, sí. Nos vemos, que estés bien. Chao.
Mi estimado Pepe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Joel, qué gusto verte. Igualmente. Oye, fíjate que ando investigando sobre frijoles y dije, pues qué mejor que ir con mi amigo Pepe Gracias. y preguntarle sobre el frijol con puerco. Claro que sí, Joel. Enseguida, si quieres, ¿nos sentamos? Claro que sí, deja sentarme. Pásale, por favor, bienvenido. Y aquí te espero. ¿Cómo has estado? Qué gusto verte. Bien, y qué bueno que te encontré porque ni siquiera te llamé nada. Pero fíjate No, que no te preocupes. ando viendo sobre los frijoles nativos de México y un platillo insignia que se me ocurrió del país y de la península de Yucatán en sí, es el frijol con puerco. Cuéntame el origen de este platillo. El frijol con puerco, que forma parte de uno de los platillos que ofrecemos, es un platillo muy interesante porque con toda la colonización y todo este mestizaje que se ha dado, se generó uno de los platillos más selectos, por así decirlo. Y emblemáticos también, ¿no? Emblemático, porque el frijol realmente es un alimento por excelencia, con tantas características en cuanto a alimentación se refiere. Sí, muy nutritivo. El frijol que utilizamos es uno pequeño, que se llama Michigan Muchas gracias. Cooperativa. Ok. Ese lo encuentran en la central de abastos. Es un frijol muy, muy noble porque es fácil de cocer. Pero no nada más es fácil de cocer, sino que tiene un sabor exquisito. Ah, pues ya lo voy a probar y Te lo recomiendo, sí. Y veré porque tenemos tantas razas de frijoles y soy honesto, no conozco ni el 30%. Entonces, Sí. por eso me puse a investigar y dije voy a hacer algo con los frijoles para conocer más y sobre todo recuperarlos porque muchos se están perdiendo. Pero vamos a la cocina, ¿me invitas a pasar a la cocina? Con todo gusto, claro que sí. Y vemos cómo se hace el frijol con puerco, que ya me dio hambre y mira que apenas estamos en el café. Claro que sí, Joel, con mucho gusto. Gracias. Entonces, qué bueno que me Ándale. invitas y vámonos Muy para bien. allá. Excelente. ¿Vale? Perfecto. Deja remangar Claro que las sí. mangas. Por favor. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo está? Ya vine aquí a invadirte tu cocina porque quiero ver cómo preparas este delicioso frijol con puerco. Pues claro, ya que tenemos el frijol remojando un día antes. Sí, por eso se ve toda esta agua Sí, negra. claro. El frijol se remoja, esta agua se cambia, se tira y se vuelve a echar agua para la cocción, agua nueva. Si no hacemos esto y no hacemos bien el proceso, nos va a provocar gases. Por eso es que mucha gente muchas veces no quiere comer frijoles porque dice que le provoca gases y es que el proceso no está bien hecho en el remojo y no cambiaron bien el agua y le dejaron residuos. Le tiramos el agua así. ¿Y qué más usas? Aquí ya tenemos todos los ingredientes, que es para el frijol con puerco, Ajá. para la cocción. Ok. Y la ¿Qué? cebolla, la carne, el epazote y la sal y los ajos. Y los ajos, perfecto. ¿Esto qué parte del cerdo usas? Es cabeza de lomo. Cabeza de lomo, perfecto. Que es más magra. Exactamente. No, Más no, pura carne que otra cosa. no trae grasa o tanta grasa. Perfecto. Entonces vean ya cómo está este frijol con agua nueva. Y lo vamos a echar Vamos después. a la olla. Lo prendemos. Va la cebolla, La cebolla, tus ajos, los ajos, la carne, la carne, es cabeza de lomo. todo ese el pasote, epazote, todo ese ajá. pasote echas. Y lo que es la sal. ¿Cuánta sal le pones? Esta cantidad le estamos poniendo 2 cucharadas de sal, nada 2 más. cucharadas de sal. Ya está listo acá, Ya está listo, vamos Sí. a esperar a que se cosa. se cose mientras vamos preparando el chiltomate. Jitomate. Ok, vamos ¿qué le a- pones al chiltomate? Jitomate nada más. Jitomate nada más. Y su Aquí cilantro. mano. Ya cuando ya esté, aquí tenemos el cilantro. Una vez cocido, ya se muele. Aquí no le echas habanero, No. ¿no? Porque recibes bastantes extranjeros. Exactamente. No les gusta. Hay gente que no le gusta tanto el picor del habanero, incluido sobre todo en la Ciudad de México, norte del país, porque sí es un chile bastante fuerte para la gente que no está acostumbrada. Pero yo le voy a poner uno para ver cómo nos queda ese frijol con puerco.
Hay recetas, según el gusto de cada quien, que le agregan cebolla y ajo, que también se tendrían que tatemar en el comal. ¿Ya está Estos listo? jitomates ya están. Vamos a echarlos aquí. Chilito banero. El chilito habanero, vamos a quitarle su rabito. Ok, entonces vamos a poner el vaso en la licuadora. Y ahora nada más le agregamos su cilantro. Cilantro. Pensé que lo iba a oler, sí. Ya quedó el chiltomate y ahora nos vamos a la mesa para probar este delicioso frijol con puerco. Pues me tengo que ir porque precisamente invité a expertos a probar este frijol con puerco, pero vamos a platicar sobre la situación actual de los frijoles nativos de México, qué podemos hacer para que no se pierdan y consumirlos, a crear la demanda. Entonces va a ser un tema muy interesante. Claro que ya sí, te estaré contando. Mil gracias por todo y por aquí te veo próximamente. Al contrario, me parece una excelente iniciativa. Muchísimas gracias, Pepe. A ustedes, Que muchas estés gracias. bien. Hasta Que luego. estés Chao. bien, hasta luego. Ya estoy de regreso y justo para recibir a nuestro primer invitado. Él es el doctor Alfonso Delgado. Bienvenido, Alfonso. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Alfonso es experto en leguminosas, entonces vamos a tener una plática con él precisamente sobre frijoles. Alfonso, ¿qué has encontrado en tu trayectoria, en tu investigación sobre los frijoles en México? La verdad es que México es el país más diverso, no de los frijoles que nos comemos, sino de los frijoles silvestres que se domesticaron para que llegaran a la mesa. Entonces, nuestras culturas, antes de eso, los clanes familiares encontraron en las montañas mexicanas estas especies que nutrían a su familia, ¿sí? Y entonces comenzaron a domesticarlas. Las llevaron cerca de sus casas, y comenzaron a domesticarlas. ¿Por qué? Porque no hay mejor medicina que estar bien alimentado. Y los frijoles son muy, muy buena alimentación. Es una gran fuente. Y entonces lo que hicieron fue acercarse, porque hay una cosa que se debe saber. Los frijoles silvestres, sus vainitas son más chiquitas y lo que hacen es que avientan las semillas. Entonces estos clanes familiares, estos grupos de mujeres, porque el hombre andaba cazando, con sus personas grandes y sus hijos cargando, encuentran estos silvestres y comienzan a comerlos, los ejotes y las semillas, pero se dan cuenta que de repente, si llegan tarde al monte o al bosque, estos frijoles ya aventaron sus semillas. Y entonces para conseguir las semillas tienen que buscar en el suelo y competir con los ratones, los roedores. Los pájaros. Sí, los pájaros, porque van a competir por el alimento. Entonces lo que hacen es que poco a poco, en lugar de estar en este calendario de subir y bajar, lo que hacen es bajarlos cerca de donde están ellos y los comienzan a cultivar. Okay. Entonces esas vainas y esas semillas van seleccionando las más grandes, van seleccionando esas ejotes que se tarden en aventar la semilla. Y ahí comienza todo un proceso de más de 5,000 años.
De la Entonces, domesticación. sí, estamos hablando de que para tener culturas y grandes ciudades, grandes pirámides, lo primero que tienes que hacer es alimentar a tu gente. Claro. Y lo más increíble de este país es que en el Balsas, en la depresión del Balsas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, no solo encontraron el género Phaseolus, las especies silvestres, sino que encontraron al maíz. También. Y se dieron cuenta de que crecían muy bien juntos y que valía la pena que el maíz fuera el soporte de esta enredadera, porque los frijoles silvestres, la mayoría son enredaderas, y hay unas enredaderas de 10 a 15 metros. Wow. Entonces, el maíz fue importante, pero también se daban cuenta de que eran muy buen alimento, pero que el maíz crecía mejor. ¿Y esto es por qué? Porque los frijoles, al igual que muchísimas leguminosas, tienen una simbiosis o asociación con bacterias del suelo que les ayudan a fijar nitrógeno. Uh-huh. Y esto es un fertilizante. Claro. Entonces, a veces uno pasa desapercibido, pero al paso del tiempo veían que esta unión entre dos cosas que los nutrían se beneficiaban ambos. Pero lo más increíble de todo esto, y estas son las coincidencias de gente que respeta los organismos, que quiere comer, se dio cuenta que valdría la pena tenerlos siempre juntos. Y con ello también llegó la calabaza y llegaron otras plantas, los chiles, y formaron lo que llamamos milpa. La milpa, claro, la creación de la milpa. Es importantísimo porque tienes, por ejemplo, el frijol tiene unos aminoácidos que no tiene el maíz y el maíz tiene unos aminoácidos que no tiene el frijol. Entonces, esa complementariedad, no solo de que eres bueno para que yo me trepe en ti y yo te nutro mientras, también es bueno el alimento que producen. Esto estoy hablando de lugares donde hay bosques secos, donde hay 3, 4 meses de que no hay agua, pero que en el Balsas comenzaron a encontrar todos estos alimentos para en esos tiempos tener las semillas. Y claro, cada grupo o clan en este país tan grande fue buscando esos frijoles. Unos son la misma especie, pero estas familias fueron escogiendo, ¿sí?, de una misma especie o de otras especies, porque 5 especies de frijol de más de 70 llegaron a la mesa. Fue escogiendo la que crecía mejor en su ambiente, en su pueblo, en su suelo, y que esto comenzó a haber esta selección, no solo domesticación, de dos cosas muy importantes. Primero, que no hicieran dehiscencia, que no aventaran las semillas. Segundo, que tuvieran el sabor que me complacía. Entonces, no hay una cosa más importante, y esto es en este país, es que lo que nos dieron a comer nuestras abuelas, nuestras mamás, eso se queda con nosotros toda la vida. Y aquí se ha quedado por más de 5,000 años con nosotros. Entonces, cada región de este país, cada montaña, cada pueblo tiene su frijol. Y estos frijoles son a veces cambiados por otras cosas, dependiendo del interés económico. Pero es esta unión de humanidad, de cultura, ¿sí?, que da proteínas. Nuestra gente la supo no solo cambiar, domesticar, sino respetar. Hablando de los frijoles silvestres, dices, llegaron como 5 variedades a nuestras mesas. 5 especies. 5 especies. ¿Dónde están las demás? ¿Se están perdiendo? ¿Se cultivan? Bueno, es increíble, pero es que, por ejemplo, no las conocemos, al menos nosotros. Pues no nos llegan. Los que viven en esta ciudad deberían de conocer que tenemos 5 especies silvestres, nada más en el campus universitario. Y estas van desde especies que tienen una sola semilla,
¿sí? Que a lo mejor no valió la pena llevarlas hasta domesticar, hasta especies que tienen 20 semillas, pero los ejotes o las vainitas eran muy chiquitas, o no sabían, o eran venenosas. Claro. Entonces nos enfrentamos a un dilema, pero ese dilema se supera con esta experimentación continua que tienen los humanos, ¿sí? La gente que respeta, ¿sí? La gente que quiere aprender, la gente que quiere comer. Y nuestras culturas eso hicieron. Entonces todavía lo increíble de esto es que esas 5 especies cultivadas con muchas cultivares, con muchas variedades, como le dicen los agrónomos, a veces tienen a su silvestre en la barda, en el lindero. ¿Por qué? Porque es increíble, pero el hombre, nuestros campesinos, saben cuáles son los ancestros de lo que ellos cultivan. Y a veces los dejan en el lindero. Claro. Y lo más penoso a veces es que cuando uno llega y les dice, ¿y por qué está ahí? ¿Por qué todavía están en los alrededores del bosque? Estas especies que a veces lo que hacen es, al cruzarse, se reduce o le meten este veneno que le ganaron. Por ahorita le hablo de esto. Entonces dice, porque en tiempos de hambruna, eso es lo que comemos. Ese es nuestro país, esas son las culturas. No solo tienen el conocimiento de lo que tienen en la milpa, sino en sus alrededores. Yo mencioné la palabra veneno porque es muy importante porque, por ejemplo, ustedes seguramente no han comido, bueno, si han ido a Yucatán, han comido el ib o los ibes. Sí, los ibes. ¿Sí? Ese es Phaseolus lunatus. Pues el hombre a través de la domesticación, porque los silvestres tienen, la gran mayoría tienen glicósidos cianogénicos, o sea, cianuro. Sí, pues ese proceso de domesticación hizo que este frijol fuera el frijol de los mayas, pero que saben muy bien, y aquí es lo contrario, que las mujeres dicen se está agriando el frijol. Saben muy bien que el silvestre está cerca. Y este es un silvestre que no quieres tener muy cerca de tu campo de cultivo porque le va a pasar los genes que hagan otra vez ese cianuro. Claro. Pero claro, también estas mamás, estas madres, también aprendieron a sobreponer todo esto llevando una serie de pasos al cocinarlos, ¿sí? Al llevarlos a la... Entonces hay que tirar el agua. No te comas el que tiene el gorgojo. Todo esto no es de gratis. Esto trajo experimentación, claro, esto trajo conocimiento, ¿no? Conocimiento de miles de años. Entonces, lo que les decía es importante. No hay pirámides si no tienes a gente bien comida que cargue las piedras. Claro. Y este país tenía frijol, calabaza, maíz. La triada mesoamericana. Así es. Y justo hablando de esto, quiero presentarte una amiga que se ha dedicado a la promoción y comercialización de diferentes frijoles, sobre todo nativos de México. Silke, bienvenida. Silke Germán. ¿Cómo están? Que Muchas tiene gracias. su marca La Comandanta. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Joel, doctor muchas gracias Alfonso. por invitarme. Doctor, mucho gusto. Hola, sí. Te traje unos frijolitos de La Comandanta, un frijol moro. Muchísimas gracias, para que lo Silke. pruebes. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo cambias tú de ser ejecutiva de empresas, de corporaciones, a hacer este proyecto? Bueno, pues sí, como sabes y te comentaba, yo me he dedicado por muchos años a, pues me he especializado en el tema de publicidad, de marketing, de innovación de marcas, por mucho tiempo. Y bueno, como siempre a veces pasa que la vida nos da sorpresas. A mí de pronto me dio diabetes tipo 1. Y eso fue lo que me hizo de pronto cuestionarme, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Y en ese momento estaba yo generando pues publicidad y innovación para marcas transnacionales de alimentos, ¿no? Corporativos muy grandes.
Y fue ahí cuando dije, bueno, quiero ayudar a los niños con diabetes, y cuando me doy cuenta, pues que ellos están queriendo todos estos alimentos que yo les estoy promocionando, dije, no, esto ya se empieza a contraponer con lo que realmente también es mi interés, que es ayudar pues a un padecimiento que yo tengo, y no estoy ayudando, estoy al contrario, ¿no? Claro. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, ¿qué es lo que sé hacer? Lo que sé hacer son marcas, es innovación, es publicidad, ¿no? Por tantos años. Entonces dije, voy a generar una marca en la que yo sí creo que realmente tenga un impacto positivo en la alimentación de la gente, y que al mismo tiempo pueda pues ayudar al campo tradicional mexicano, que está tan olvidado. Y cuando me doy cuenta de todo el tema del frijol, como está hoy en día, pues me doy cuenta también de la importancia de preservar nuestras semillas criollas, nuestras semillas nativas, que también están en peligro de desaparecer, ¿no? Buenísimo, más los frijoles que te ayudan a regular la glucosa, Además, que es algo importantísimo. ¿Cuántas diferentes variedades de frijol estás comercializando? Porque yo ahora que voy a los mercados me encanta que cada vez veo frijoles diferentes que no había visto antes. Pues mira, hemos puesto en los diferentes anaqueles de diferentes tiendas de autoservicio ya de las ciudades, alrededor de nuevas variedades, pues alrededor de 15 quizá, 16 aproximadamente variedades que quizá el consumidor citadino no conocía, ¿no? Solamente conocía el bayo, el negro, el pinto, ¿no? Y pensaba que ahí se acababa la historia. Entonces, cuando de pronto ve frijoles diferentes, de diferentes colores, moteados, tamaños y todo esto, pues por la vista ha nacido el interés de ellos de probarlos, y con esto, pues al final atrás viene la historia, viene la importancia de preservarlos, viene de dónde es, quiénes los preservan. Entonces también el producto pues acompaña la información importante de que en las ciudades realmente se unan a consumir más estos productos para que realmente se puedan preservar, ¿no? Claro, y lo mismo haces con maíces y chiles, o sea, estás con diferentes cultivos, ¿no? Con diferentes cultivos. La verdad es que el más difícil es el frijol, porque cada vez hay menos productores de frijol nativo y cada vez más abandonan esta labor, ¿no? Entonces, pues digamos, nuestro corazón está más con el frijol, pero es lo que nos cuesta cada día más trabajo encontrar a más productores. La demanda cada vez es más en las ciudades, pero pues estamos en búsqueda cada día de productores comprometidos realmente, y que podamos hacer equipo con ellos. Esto es muy importante porque el extensionismo en este país ha llevado frijoles que producen mejor a localidades rurales, pero no saben cómo te enseñó tu mamá y tu papá o tu abuela, entonces por lo tanto no son aceptados. Claro, ahora, ¿tú dónde estás consiguiendo frijoles? ¿De qué estados? Pues principalmente son del centro del país, porque centro. quedan más cerca de la ciudad. Son Estado de México, Morelos, Puebla. Tlaxcala. Ajá, exactamente. Tlaxcala, Todo. principalmente es los pueblos de ahí, los cuales pues son muchísimas variedades increíbles y preciosas. Y como bien dice el doctor, tristemente se están perdiendo, y que la verdad yo los veo como unas gemas y unas joyas preciosas que de verdad tenemos todos que unirnos para preservarlas, ¿no? O sea, han pasado a los campesinos de generación en generación a manera de herencia. Ellos las han cuidado, las han, como dice el doctor, seleccionado. Gracias a ellos todavía las tenemos. Y un poco la intención de la comandante es volverle a dar ese valor que realmente tiene el frijol, ¿no? O sea, ¿por qué decimos, ay, el frijol, no? Pues, ay, come frijoles, ¿no? Pues a ver, hay de frijoles a frijoles, y además son semillas que no han sido intervenidas en el sentido de, o sea, digamos como la agroindustria en el sentido como de internamente en el gen, ¿no? Realmente son semillas como muy cuidadas, lo cual pues tiene un valor importante eso. Y por otro lado también son semillas que pues habrá que probarlas y habrá que verlas y habrá que experimentar con ellas, integrarlas de nuevo y enseñarles a las nuevas generaciones lo importante que es, ¿no? Entonces, esa es otra. La gente no quiere pagar, ay no, pero yo sí quiero ayudar a los pueblos, pero que no me cueste más. Yo sí quiero ayudar a que el frijol se preserve, ay, pero que me está costando más. Pues sí te está costando más, porque gracias a ese extra es que entonces la cadena funciona, ¿no?
Me imagino que te debe haber costado muchísimo trabajo iniciar este proyecto. Sí. Y muchos golpes, descalabros, frustraciones. Pero ¿qué le aconsejarías a alguien que quisiera apoyar, iniciar un proyecto en el cual no se pierda esto, que también se apoya al campo, se apoya a los productores? Pues yo creo que primero que nada entender y platicar mucho con los productores y con los campesinos, porque muchas veces uno llega de la ciudad y piensa que ellos van a pensar igual que nosotros y van a creer lo mismo y van a tener los mismos intereses que nosotros en las ciudades. Y no, ellos tienen otros intereses, hay que entenderlos, hay que tener empatía y con base en sus necesidades ver cómo les podemos ayudar, cómo podemos hacer alianza y cómo poder realmente ser un puente entre pues el mercado muy rural, tradicional, recóndito y realmente las grandes ciudades, ¿no? Hoy en día estamos en un mundo capitalista, es así, nos guste o no. Entonces, ¿cómo usarlo a favor, no? ¿Cómo hacer que los niveles socioeconómicos medios altos en México hoy que tienen el peso por adquisitivos realmente vean ese valor y paguen lo que es un precio justo para que ese dinero realmente llegue a los campesinos tradicionales y entonces cada vez haya más producción y entonces cada vez más gente los consuma y baje el precio, ¿no? Poco a poco. Y precisamente para celebrar que estamos hablando del frijol, invité a mi amigo Pepe, que tiene un restaurante yucateco, para que nos sirviera un delicioso frijol con puerco. ¡Qué delicia! Que le queda bastante rico. Se ve buenísimo. Espero que les guste. Gracias. Voy a poner un poco de limón, unas salsitas de chile habanero. ¿Trajiste el chiltomate? Chiltomate también. ¿Cuánto tiempo llevas con la marca? Pues la marca lleva aproximadamente 5 años. 5 años. Desde que la registré y pues con buena aceptación afortunadamente. ¿Y qué tienes más, particulares o chefs, restaurantes como clientes? Como clientes, bueno, pues algunas tiendas de autoservicio, de retail y departamentales también, no sé si se pueden decir acá los nombres, pero bueno, las tenemos ahí, sobre todo en la parte como más gourmet y así. Y también lo tenemos con algunos chefs en sus restaurantes, gracias. Gracias. Que también se han unido también al proyecto y también han aceptado el tema de que pues quizá no hay siempre todo el año de un mismo frijol, ¿no? Sino que también ellos se han abierto a la idea de que pues de pronto hay uno, de pronto hay de otro, ¿no? Y tienen que hacer pues especialidades de platillos diferentes, ¿no? Y en ese sentido también las tiendas de autoservicio se han adaptado a un entender que pues estos son frijoles de temporal, quiere decir que pues crecen con la lluvia, ¿no? Claro. O sea, no es un sistema de riego que no, sino que a veces hay, a veces no hay. Y antes, pues las tiendas nos decían, no tienes que pagar una multa porque no está el frijol en el anaquel, ¿no? Entonces, también es educar también al comprador de alguna forma y también pedirle que nos apoye porque pues no podemos pagar multas por eso, ¿no? Así es la tierra, ¿no? Claro. Y ahora pues ya han entendido también eso y eso también, el cambiar la mentalidad de ese consumo masivo, gigante, ¿no? Que siempre está de una forma, pues también eso lleva a que realmente podamos preservarlas. Perfecto. Pues vamos a probar estos frijolitos y ahorita hablamos de los frijoles que tenemos ahí, porque para mí el ayocote casi siempre era más grande, yo ahora lo veo más chiquito. Pues hay de dos, ¿no? Según entiendo yo. El ayocote es Sí, pero es que está el Pero ayocote hay uno más grandote, de arbusto, ¿no? Y de guía. Y el de guía es más grande. El que crece, se enreda como en y el más chico es más como de arbusto. O sea, lo que pasó con Phaseolus coccineus es lo que pasó con Phaseolus vulgaris, que es el bayo y todos estos, que el hombre seleccionó porque el ayocote es una enredadera que puede llegar a 3-4 metros y dobla las plantas de maíz. Okay. Pero es muy importante en ciertas zonas del país. Pero conforme te vas al norte, este es el frijol de los rarámuris. Ok. Y no se llama Chihuahua. ayocote, se llama tecómari. Ok. Entonces, en Chihuahua crece como matita. ¿Por qué? Porque la sequía no solo es que no hay agua, sino también viene
puedes tener una cosa en contra de tus frijoles si no seleccionas una cosa que produzca rápido una planta, tienes frío. Y la tarahumara tiene un invierno bastante prolongado. Entonces, el tecomari, el frijol de los rarámuris o tarahumaras, es una mata chiquita, ¿sí? ¿Y al lado qué tenemos? Tenemos una Phaseolus vulgaris, es como el que nos estamos comiendo, que es el frijol más común y corriente, ¿sí? Pero los dos tienen sus silvestres aquí en México. Es más, los dos Coccinus fue domesticado aquí en México. Para que pueda preparárselos. Entonces, ¿Y el vaquita es vulgaris también? el vaquita es vulgaris, o sea, cuando tú dices, por ejemplo, flor de mayo, Sí. pues dime en qué colonia, dime en qué estado. Claro. Porque todos son vulgaris, pero son diferentes y aguantan diferente tipo de clima, diferente tipo de suelo, pH. Y entonces, por eso es que hay que experimentar con todos estos tipos diferentes de cada especie para poder llegar a una cosa que nos conduzca al alimento del futuro. El que en el sur se coma o prefieran el frijol negro y en el norte el bayo, flor de mayo, ¿esto es porque se cultivaban estos frijoles allá? Porque son los que se originan, o sea, que seleccionaron allá. Son los que aguanta el clima, el tipo, la acidez del suelo, si están las bacterias nitrificantes con ellos. O sea, lo que tiene este Phaseolus vulgaris, que es el que está en todo el mundo, es un frijol que se siembra en todo el mundo. Y es el que... En sus variantes, con sí, diferentes con todas notas, las cultivares, colores, sí. Es lo que tiene es que es muy promiscuo. O sea, se fija con muchas cosas, con muchas bacterias diferentes, entonces se puede crecer en todos lados. Y tengo por Zoom a la nutrióloga Arlene, a la cual quisiera preguntarle exactamente qué beneficios tiene el que comamos frijoles. Al consumir nosotros media taza de frijoles, nos va a ayudar a disminuir el colesterol, unos 20 puntos a aquellos que padecen de colesterol. Nos va a ayudar a regular también lo que es la presión arterial en aquellas personas que son hipertensas, por ejemplo. También nos va a ayudar a tener un buen sistema digestivo a nivel intestino, porque tiene los famosos bioactivos que les llegué a hablar alguna vez, los bioactivos que son los flavonoides. En este caso van a ser una parte de las lectinas. ¿Por qué las lectinas les menciono? A veces se consideran venenosas, por eso los frijoles no se comen crudos, se comen cocidos, para deshacer una parte de ellos en la cocción y al mismo tiempo ya cuando los consumimos una pequeña parte que nos va a generar protección a nivel de nuestro sistema inmune. Por ejemplo, nos protege contra el cáncer de colon, por ejemplo, nos protege contra el cáncer de mama, cáncer de próstata. O sea, tiene muchos efectos antioxidantes y sobre todo alimenta la microbiota de nuestro intestino. ¿Hay un límite de cantidad que podemos consumir al día? Como tal, no hay un límite, sino más bien hay una norma oficial, por ejemplo, que es la mexicana, la 043, acerca de la alimentación y educación, que nos fomenta el consumo de las leguminosas, incluidas otras, pero principalmente los frijoles, ya que nos van a ayudar a nuestro estado de salud y con esos beneficios que ya les mencioné, porque un alimento no es único y perfecto, tiene que complementarse. Entonces, al entrar en una alimentación completa, variada, suficiente, vamos a tener un buen aporte de nutrientes en nuestra alimentación, por eso buscamos la variedad. El caso del pueblo pápago en Sonora, que dejaron de consumir frijoles y cayeron enfermos en diabetes, ¿sería un mensaje para que regresemos a la dieta de los antiguos mexicanos? Eso es lo que buscamos, que nuestro país, al ser muy rico en todos estos alimentos, somos de los países que más contenido en alimentos tiene y hay mucha variedad, que podemos comer todos los colores que queramos. Los frijoles, hay tanta variedad y hay tantas preparaciones culinarias mexicanas que son sanas que las podemos consumir. Entonces, eso es lo que ha afectado a lo largo del tiempo y pues de nuestra historia también. Muchísimas gracias, Arlene, por tu valiosa información. Muchas gracias por invitarme a tu programa y aquí nos saludamos nuevamente. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Muchas gracias, Joel, y gracias por la invitación. Nos estaremos viendo próximamente.
¿Qué tal les pareció el frijol con puerco? ¿Lo disfrutaron? Ya me lo Buenísimo. terminé y todo Se ve, delicioso. ya no dejamos nada en el plato. Lo único que quiero es agradecerles por haber aceptado la invitación, por haber compartido tan valiosa información con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Cómo están? Yo aquí muy contento, limpiando unos frijoles, porque quiero sorprender a mis amigos. Les voy a preparar diferentes recetas con este ancestral alimento que desafortunadamente ha ido cayendo su consumo. Y precisamente hoy hablaremos del delicioso, nutritivo, maravilloso frijol. Se conocen alrededor de 90 especies silvestres de frijoles,
de las cuales 70 se encuentran en México, con una gran variedad de tamaños y colores. Los frijoles pertenecen a la familia de las fabáceas o leguminosas, como los garbanzos, chícharos, lentejas, alubias, habas, ejotes y la soya. Pero también otras plantas comestibles como el cacahuate, el tamarindo, las jícamas y la alfalfa, entre otras. Las leguminosas son plantas con flores que en algunas especies se parecen a mariposas pequeñas que son polinizadas por abejas, abejorros y colibríes. Sus semillas siempre se encuentran encerradas en vainas que se abren en 2 valvas. Pueden ser hierbas, matas, arbustos y árboles, y algunas son trepadoras como el frijol. Existen especies de frijol que son enredaderas. Necesitan de algún soporte para crecer. Otras son matas. Los frijoles son nativos de los trópicos de América. La mayor parte de las especies silvestres se distribuyen en las regiones cálido-secas del Pacífico y cálido-húmedas del Golfo de México y otras en las zonas semiáridas del norte de México. Pero es en los bosques de encinos y pino-encino donde existe el mayor número de especies. El frijol común se domesticó hace aproximadamente 5.000 años en la cuenca del Balsas y Oaxaca. Y restos arqueológicos de 2 especies de Phaseolus encontrados en la región andina y evidencia molecular sugieren que este es otro centro de domesticación del frijol. De estos 2 centros de domesticación, se distribuyó a buena parte de América del Norte y Sudamérica. Y a principios del siglo XVII, los frijoles ya eran cultivos populares en Europa, África y Asia. Y un solo género, Phaseolus, incluye 5 especies domesticadas: el frijol común, frijol ib, frijol tepari, frijol acoyote, frijol acalete. Los restos más antiguos de frijol cultivado en México se encuentran por lo general asociados a los del maíz. La historia de esas 2 plantas ha estado entretejida desde que manos campesinas aprendieron a cultivarlos. Todas estas especies de frijol tienen en sus raíces pequeñas esferas o nódulos donde habitan bacterias que toman el nitrógeno del aire y al absorberlo, lo pasan a la planta y al suelo. El nitrógeno es un elemento indispensable para la buena salud del suelo. Así el frijol, con sus raíces y nódulos de bacterias, son fertilizantes naturales que ayudan a las otras plantas de la milpa a crecer. El tallo del maíz sirve de sostén a el frijol, que es una enredadera, y este, a su vez, fertiliza el suelo. El frijol se convirtió en una de las principales especies de la dieta básica de las culturas indígenas. En las milpas siembran frijol común, enredadera y mata. En náhuatl se le llamaba etl, y era la base de la alimentación. También la usaban como tributo en diferentes rituales relacionados con la fertilidad. Los antiguos mexicanos seleccionaron las semillas de frijol por características como su tamaño y sabor. Experimentaron con ellas y aprendieron a cultivarlas. Y actualmente el frijol común se cultiva en todo el mundo. Del frijol se aprovechan todas sus partes: las flores, los granos y las vainas o ejotes. Los campesinos dejan madurar la planta, la arrancan del suelo y la dejan secar colgándolos en un lugar con sombra. El frijol seco se conserva bien durante mucho tiempo en recipientes cerrados. Los frijoles secos se limpian, remojan y después se dejan hervir por horas para ablandar la semilla. De esta forma, los campesinos siguen teniendo alimento meses después de que pasó la época de cosecha. Además, la planta sirve de alimento para animales de granja como vacas, ovejas y conejos. Muchas de las variedades del frijol son regionales y se cultivan en algunas regiones más que en otras. Por ejemplo, en la Sierra de Puebla, puede crecer el frijol común en matas y enredadera y ayocote, y acalete como enredaderas en el maíz, en una sola milpa. En estos casos, las familias cosechan los frijoles como van madurando. En la península de Yucatán, es ib o ibes el frijol tradicional de los mayas. Por ejemplo, el frijol negro es muy común en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Oaxaca, pero se consume poco en el resto del país. El bayo o flor de mayo es más común en el centro del país, y los frijoles pintos tienen un mayor consumo en la zona norte. En muchos países de América y Europa, el frijol forma parte de su gastronomía. En la gastronomía mexicana,
También se usa en postres como dulce o cajeta de frijol, o como plato principal, como el frijol con puerco de la gastronomía yucateca. No me digan que nunca han disfrutado una rica sopita de frijol, así con su epazote, su chilito, su cebollita. O se imaginan un sope o una tostada, una torta sin frijoles. Es un alimento esencial y muy importante en nuestra gastronomía, tanto como plato principal o como acompañamiento. Pero veamos, estas hermosas semillas son originarias de Mesoamérica, sí, de aquí, de la parte central de México y del norte de Centroamérica. La planta fue domesticada entre los años 5000 y 2000 a.C. Rápidamente el frijol se convirtió en una semilla de gran importancia, aprovechando su fácil transporte debido al peso, tamaño y también a su conservación. El frijol llegó a utilizarse como pago de tributo. Incluso aún después de la llegada de los españoles, siguió utilizándose como moneda. Pues los frijoles, además de ser muy sabrosos, son la semilla del ejote. Estas vainas verdes que utilizamos en caldos y también unos deliciosos huevos revueltos. ¡Qué rico! En el Códice Florentino se mencionan, describen y clasifican distintos tipos de frijoles que estaban ya domesticados en esa época. Frijoles negros, blancos, grandes como habas, amarillos, colorados, rojos, marrones, frijol de arena, frijol codorniz o frijol perro. El frijol perro era este que hoy le llamamos vaquita. Recuerden que las vacas aún no llegaban y tenían la referencia de los xoloscuintles, que presentan unas características moteadas en algunas ocasiones. Las diferentes razas de frijol se determinaban por el espesor y el color del caldillo, así como por la cantidad y la textura del ollejo. Entonces ya vimos que el fruto de la planta es el ejote, del náhuatl exotl. Se cosecha cuando aún está verde. Esta vaina tierna se utiliza como verdura, pero las semillas secas del frijol se extraen cuando la vaina está madura y seca. El frijol es una planta que pertenece a la familia de las leguminosas, pero de estas leguminosas, la soya ha tomado gran popularidad en el mundo, ya que a partir de ella se elabora una gran cantidad de productos como leche de soya, salsas, harinas, aceites y alimentos vegetarianos que buscan la proteína vegetal. Pero el gran problema que tenemos con la soya es que debido a su gran demanda consumimos soya transgénica, que al final es muy perjudicial para nuestra salud. Cosechamos frijoles por todo México, debido a la diversidad que tenemos de climas y suelos, obteniendo una gran variedad de tamaños, formas y colores. Hay alrededor de 70 variedades de frijol y hoy en día los clasificamos por colores en varios grupos: negros, amarillos, blancos, morados, bayos, pintos. El frijol es una fuente rica de proteínas y uno de los principales alimentos en la dieta mexicana. Contiene un alto contenido de proteínas, carbohidratos, fibra y grasa. Además tiene minerales como calcio, hierro y vitaminas del complejo B como riboflavina, niacina y tiamina.
El frijol es la leguminosa de mayor consumo en México y representa el 36% de la ingesta diaria de proteínas. El mayor productor del país es Zacatecas. En México se llegó a consumir alrededor de 11 kilogramos per cápita, pero en los últimos años las superficies de cultivo dedicadas al frijol han disminuido y se han sustituido por productos agroalimentarios más rentables como los frutos rojos, pimientos o chiles. Entre las leguminosas es el tercer cultivo más importante en el mundo por su alto valor proteico, después de la soya y el cacahuate. Los principales productores son Brasil, India, Myanmar, China, México y Estados Unidos. Es uno de los productos agrícolas que más genera empleos en el campo. El frijol es un producto que se ha cultivado por siglos en el viejo mundo. Tanto frijoles comunes como alubias o los frijoles grandes. Ambos han generado razas locales. Sin embargo, en México se ha dejado de consumir frijol. El consumo per cápita actualmente es de 9 kilos por año. Es la mitad de lo que había en 1990. Y para algunos sectores sociales, desafortunadamente este consumo ha desaparecido. La gran lección que ofrece este caso es que la centenaria dieta mexicana de tortillas, chile y frijoles, que suele mencionarse con desdén, resulta mucho más sabia de lo que parece. Anteriormente no teníamos tanto problema de obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Así que la siguiente vez que vayamos al mercado, pongamos frijoles en la lista. ¿No comes frijoles? No se te vaya a olvidar el inglés. Mejor, ¿por qué no reconocemos la vergüenza de lo que se nos olvidó fue hablar náhuatl? Revaloricemos nuestra cultura y revivamos las tradiciones. Regresemos a la dieta de nuestros antepasados, que es sana, nutritiva y deliciosa. El frijol es barato y da acceso a una gran población en general, ayudando a que se logre la seguridad alimentaria en las distintas poblaciones del planeta. Además, el aporte proteico cuando se combina con maíz es muy grande e importante. Tan es así que un simple y sencillo taco de frijoles provee las mismas proteínas que un trozo de carne. Por eso nuestros antepasados basaban más su dieta en el consumo de vegetales con la esporádica ingesta de animales. El frijol es el segundo cultivo después del maíz, por lo que no solo tenemos que ligarlo a la cultura mexicana, sino que empecemos a reconocer su gran aporte nutricional y apoyo a nuestra economía. El frijol fue domesticado por nuestros ancestros después de la calabaza y el maíz. Y es ahí cuando nace la tríada mesoamericana y el gran aporte nutricional para los pueblos antiguos. Con estos tres sencillos pero poderosos ingredientes se forjaron grandes imperios como el maya y el azteca. Así que incluyamos en nuestra dieta diaria maíz, frijol y calabaza.
De norte a sur en nuestro país se consume frijol en diferentes recetas, que van de botanas a sopas, plato principal y hasta postres. En el norte tenemos frijoles maneados de Sonora, pero también tenemos frijoles puercos, frijoles charros, frijoles chinos, y en Yucatán tenemos una receta muy particular, que es el delicioso frijol con puerco. Precisamente voy a ver a mi amigo Pepe a su restaurante yucateco para ver cómo preparan esta exquisita receta de frijol con puerco. Pero antes paso a ver la oferta de frijoles que hay en la Ciudad de México. Me dirijo al mercado de Medellín en la Roma y aprovecharé para comprarme un mandil. Hola, buen día. Qué bonito aquí en Zaragoza. Y aquí tenemos cacahuate. Qué divinos frijoles. Este es otro que se llama carita, porque tiene puntitos negros, como si fuera un ojito. Y este es el famoso sangre de toro por el color que tiene. Hola Armando, ¿cómo estás? Veo que tienes muchos frijoles. Quiero llevarme algo diferente hoy. La yocote se me antoja mucho para un frijol con puerco, pero ahora quiero probar algo diferente. La gente busca frijoles fuera de los que conocemos como bayo, negro, flor de mayo, peruano. Casi no, nosotros somos quienes le ofrecemos. Tú eres el que los promueve. Sí. Que eso es importante para que no desaparezcan, porque está el vaquita, Sí. el sangre de toro. Veo que aquí tienes carita. ¿Sabes que nunca he usado carita? ¿Lo cocinas igual? Se cocina igual. Lo remojo. Se remoja y ya. se cocina igual. El tiempo de cocción es lo mismo. Es lo mismo. Igual lo puedo hacer con epazote. Con epazote. Va en gustos, como usted lo quiera. Usted le puede poner epazote también y lo quiere así nada más. También. Con hoja de aguacate. Hoja de aguacate, o con eso hoja ya va en santa. hoja santa, como usted quiera, va en gusto de cada uno. ¿Y el sabor es más suave o es...? Es suave. Es suave, ok. Sí. Me voy a llevar un poco de carita para probarlo porque pues nunca lo he hecho y me voy a ir con mi amigo Pepe que me está esperando en su restaurante. Entonces dame 1 kilo de carita, por favor. Claro. Gracias. Nos vemos, que estés bien. Chao. Mi estimado Pepe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Joel, qué gusto verte. Igualmente. Oye, fíjate que ando investigando sobre frijoles y dije, pues qué mejor que ir con mi amigo Pepe Gracias. y preguntarle sobre el frijol con puerco. Claro que sí, Joel. Enseguida, si quieres, ¿nos sentamos? Claro que sí, deja sentarme. Pásale, por favor, enseguida. Y aquí te espero. ¿Cómo has estado? Qué gusto verte. Bien, y qué bueno que te encontré porque ni siquiera te llamé nada. Pero fíjate que ando viendo sobre los frijoles nativos de México y un platillo insignia que se me ocurrió del país y de la península de Yucatán en sí, es el frijol con puerco. Cuéntame el origen de este platillo.
El frijol con puerco, que forma parte de uno de los platillos que ofrecemos, es un platillo muy interesante porque con toda la colonización y todo este mestizaje que se ha dado, se generó uno de los platillos más selectos, por así decirlo. Y emblemáticos también. Emblemático, ¿no? Sí. emblemático, porque el frijol realmente es un alimento por excelencia, con tantas características en cuanto a alimentación se refiere. Sí, muy nutritivo. El frijol que utilizamos es uno pequeño, que se llama Michigan. Muchas gracias. Cooperativa. Ok. Ese lo encuentran en la central de abastos. Es un frijol muy, muy noble porque es fácil de cocer. Pero no nada más es fácil de cocer, sino que tiene un sabor exquisito. Ah, pues ya lo voy a probar y Te lo recomiendo, sí. Y veré, porque tenemos tantas razas de frijoles y soy honesto, no conozco ni el 30%. Entonces, Sí. por eso me puse a investigar y dije, voy a hacer algo con los frijoles para conocer más y sobre todo recuperarlos, porque muchos se están perdiendo. Pero vamos a la cocina, ¿me invitas a pasar a la cocina? Con todo gusto, claro que sí. Y vemos cómo se hace el frijol con puerco, que ya me dio hambre y mira que apenas estamos en el café. Claro que sí, Joel, con mucho gusto. Gracias. Entonces, qué bueno que me Ándale. invitas y vámonos Muy para bien. allá. Excelente. ¿Vale? Perfecto. Deja remangar Claro que las sí. mangas. Por favor. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo está? Ya vine aquí a invadirte tu cocina porque quiero ver cómo preparas este delicioso frijol con puerco. Ah, pues claro, ya que tenemos el frijol remojando un día antes. Sí, por eso se ve toda esta agua Sí, negra. claro. El frijol se remoja, esta agua se cambia, se tira y se vuelve a echar agua para la cocción, agua nueva. Si no hacemos esto y no hacemos bien el proceso, nos va a provocar gases. Por eso es que mucha gente muchas veces no quiere comer frijoles porque dice que le provoca gases, y es que el proceso no está bien hecho en el remojo y no cambiaron bien el agua y le dejaron residuos. Le tiramos el agua así. ¿Y qué más usas? Aquí ya tenemos todos los ingredientes, que es para el frijol con puerco, Ajá. para la cocción. Ok. Y la Ok. cebolla, la carne, el epazote y la sal y los ajos. Y los ajos, perfecto. ¿Esto qué parte del cerdo usas? Es cabeza de lomo. Cabeza de lomo, perfecto. Que es más magra. Exactamente. No, Más no, pura carne que otra cosa. no trae grasa o tanta grasa. Perfecto. Entonces vean ya cómo está este frijol con agua nueva. Y lo vamos a echar Vamos después. a la olla. Lo prendemos. Ahora va la cebolla, La cebolla, tus ajos, los ajos, la carne, la carne, es cabeza de lomo. todo ese el pasote, epazote, todo ese ajá. pasote echas. Y lo que es la sal. ¿Cuánta sal le pones? Esta cantidad le estamos poniendo 2 cucharadas de sal, nada 2 más. cucharadas de sal. Ya está listo acá, Ya está listo, vamos Sí. a esperar a que se cosa. se cose mientras vamos preparando el chiltomate. Jitomate. Ok, vamos ¿qué le a- pones al chiltomate? Jitomate nada más. Jitomate nada más. Y su cilantro. Tomate. Ya cuando ya esté. Aquí tenemos el cilantro. Ahora es cocido. Ya se muele. Aquí no le echas habanero, No. ¿no? Porque recibes bastantes extranjeros. Exactamente. No les gusta. Hay gente que no le gusta tanto el picor del habanero, incluido sobre todo en la Ciudad de México, norte del país, porque sí es un chile bastante fuerte para la gente que no está acostumbrada. Pero yo le voy a poner uno para ver cómo nos queda ese frijol con puerco. Hay recetas, según el gusto de cada quien, que le agregan cebolla y ajo, que también se tendrían que tatemar en el comal. Ya está Estos listo. jitomates ya están. Vamos a echarlos aquí. Chilito habanero. El chilito habanero, vamos a quitarle su rabito. Ok, entonces vamos a poner el vaso en la licuadora.
Y ahora nada más le agregamos su cilantro. Ya quedó el chiltomate y ahora nos vamos a la mesa para probar este delicioso frijol con puerco. Pues me tengo que ir porque precisamente invité a expertos a probar este frijol con puerco, pero vamos a platicar sobre la situación actual de los frijoles nativos de México, qué podemos hacer para que no se pierdan y consumirlos, a crear la demanda. Entonces va a ser un tema muy interesante. Claro que ya sí, te estaré contando. Mil gracias por todo y por aquí te veo próximamente. Al contrario, me parece una excelente iniciativa. Muchísimas gracias, Pepe. A ustedes, Que muchas estés gracias. bien. Hasta luego. Que estés Chao. bien, hasta luego. Ya estoy de regreso y justo para recibir a nuestro primer invitado. Él es el doctor Alfonso Delgado. Bienvenido, Alfonso. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Alfonso es experto en leguminosas, entonces vamos a tener una plática con él precisamente sobre frijoles. Alfonso, ¿qué has encontrado en tu trayectoria, en tu investigación sobre los frijoles en México? La verdad es que México es el país más diverso, no de los frijoles que nos comemos, sino de los frijoles silvestres que se domesticaron para que llegaran a la mesa. Entonces, nuestras culturas, antes de eso, los clanes familiares encontraron en las montañas mexicanas estas especies que nutrían a su familia, ¿sí? Y entonces comenzaron a domesticarlas. Las llevaron cerca de sus casas, y comenzaron a domesticarlas. ¿Por qué? Porque no hay mejor medicina que estar bien alimentado. Y los frijoles son muy buena alimentación. Es una gran fuente. Y entonces lo que hicieron fue acercarse, porque hay una cosa que se debe saber. Los frijoles silvestres, sus vainitas son más chiquitas y lo que hacen es que avientan las semillas. Entonces estos clanes familiares, estos grupos de mujeres, porque el hombre andaba cazando, con sus personas grandes y sus hijos cargando, encuentran estos silvestres y comienzan a comerlos, los ejotes y las semillas, pero se dan cuenta que de repente, si llegan tarde al monte o al bosque, estos frijoles ya aventaron sus semillas. Y entonces para conseguir las semillas tienen que buscar en el suelo y competir con los ratones, los roedores. Los pájaros. Sí, los pájaros, porque van a competir por el alimento. Entonces lo que hacen es que poco a poco, en lugar de estar en este calendario de subir y bajar, lo que hacen es bajarlos cerca de donde están ellos y los comienzan a cultivar. Okay. Entonces esas vainas y esas semillas van seleccionando las más grandes, van seleccionando esas ejotes que se tarden en aventar la semilla. Y ahí comienza todo un proceso de más de 5,000 años. De la domesticación. Entonces, sí, estamos hablando de que para tener culturas y grandes ciudades, grandes pirámides, lo primero que tienes que hacer es alimentar a tu gente. Claro. Y lo más increíble de este país es que en el Balsas, en la depresión del Balsas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, no solo encontraron el género Phaseolus, las especies silvestres, sino que encontraron al maíz. También. Y se dieron cuenta de que crecían muy bien juntos y que valía la pena que el maíz fuera el
el soporte de esta enredadera, porque los frijoles silvestres, la mayoría son enredaderas, y hay unas enredaderas de 10 a 15 metros. Wow. Entonces, el maíz fue importante, pero también se daban cuenta de que eran muy buen alimento, pero que el maíz crecía mejor. ¿Y esto es por qué? Porque los frijoles, al igual que muchísimas leguminosas, tienen una simbiosis o asociación con bacterias del suelo que les ayudan a fijar nitrógeno. Y esto es un fertilizante. Claro. Entonces, a veces uno pasa desapercibido, pero al paso del tiempo veían que esta unión entre dos cosas que los nutrían se beneficiaban ambos. Pero lo más increíble de todo esto, y estas son las coincidencias de gente que respeta los organismos, que quiere comer, se dio cuenta que valdría la pena tenerlos siempre juntos. Y con ello también llegó la calabaza y llegaron otras plantas, los chiles, y formaron lo que llamamos milpa. La milpa, claro, la creación de la milpa. Es importantísimo porque tienes, por ejemplo, el frijol tiene unos aminoácidos que no tiene el maíz, y el maíz tiene unos aminoácidos que no tiene el frijol. Entonces, esa complementariedad, no solo de que eres bueno para que yo me trepe en ti y yo te nutro mientras, también es bueno el alimento que producen. Esto estoy hablando de lugares donde hay bosques secos, donde hay 3, 4 meses de que no hay agua, pero que en el Balsas comenzaron a encontrar todos estos alimentos para en esos tiempos tener las semillas. Y claro, cada grupo o clan en este país tan grande fue buscando esos frijoles. Unos son la misma especie, pero estas familias fueron escogiendo, ¿sí?, de una misma especie o de otras especies, porque 5 especies de frijol de más de 70 llegaron a la mesa. Fue escogiendo la que crecía mejor en su ambiente, en su pueblo, en su suelo, y que esto comenzó a haber esta selección, no solo domesticación, de dos cosas muy importantes. Primero, que no hicieran dehiscencia, que no aventaran las semillas. Segundo, que tuvieran el sabor que me complacía. Entonces, no hay una cosa más importante, y esto es en este país, es que lo que nos dieron a comer nuestras abuelas, nuestras mamás, eso se queda con nosotros toda la vida. Y aquí se ha quedado por más de 5,000 años con nosotros. Entonces, cada región de este país, cada montaña, cada pueblo tiene su frijol. Y estos frijoles son a veces cambiados por otras cosas, dependiendo del interés económico. Pero es esta unión de humanidad, de cultura, ¿sí?, que da proteínas. Nuestra gente la supo no solo cambiar, domesticar, sino respetar. Hablando de los frijoles silvestres, dices, llegaron como 5 variedades a nuestras mesas. 5 especies. 5 especies. ¿Dónde están las demás? ¿Se están perdiendo? ¿Se cultivan? Bueno, es increíble, pero es que, por ejemplo, no las conocemos, al menos nosotros pues, no nos llegan. Los que viven en esta ciudad deberían de conocer que tenemos 5 especies silvestres, nada más en el campus universitario. Y estas van desde especies que tienen una sola semilla, ¿sí?, que a lo mejor no valió la pena llevarlas hasta domesticar, hasta especies que tienen 20 semillas, pero los ejotes o las vainitas eran muy chiquitas, o no sabían, o eran venenosas. Claro. Entonces nos enfrentamos a un dilema, pero ese dilema se supera con esta experimentación continua que tienen los humanos, ¿sí? La gente que respeta, ¿sí?, la gente que quiere aprender, la gente que quiere comer, y nuestras culturas eso hicieron. Entonces todavía
lo increíble de esto es que esas 5 especies cultivadas con muchas cultivares, con muchas variedades, como le dicen los agrónomos, a veces tienen a su silvestre en la barda, en el lindero. ¿Por qué? Porque es increíble, pero el hombre, nuestros campesinos, saben cuáles son los ancestros de lo que ellos cultivan. Y a veces los dejan en el lindero. Claro. Y lo más penoso a veces es que cuando uno llega y les dice, ¿y por qué está ahí? ¿Por qué todavía están en los alrededores del bosque? Estas especies que a veces lo que hacen es, al cruzarse, se reduce o le meten este veneno que le ganaron. Por ahorita le hablo de esto. Entonces dice, porque en tiempos de hambruna, eso es lo que comemos. Ese es nuestro país, esas son las culturas. No solo tienen el conocimiento de lo que tienen en la milpa, sino en sus alrededores. Yo mencioné la palabra veneno porque es muy importante porque, por ejemplo, ustedes seguramente no han comido, bueno, si han ido a Yucatán, han comido el ib o los ibes. Sí, los ibes. ¿Sí? Ese es Phaseolus lunatus. Pues el hombre a través de la domesticación, porque los silvestres tienen, la gran mayoría tienen glicósidos cianogénicos, o sea, cianuro. Sí, pues ese proceso de domesticación hizo que este frijol fuera el frijol de los mayas, pero que saben muy bien, y aquí es lo contrario, que las mujeres dicen se está agriando el frijol. Saben muy bien que el silvestre está cerca. Y este es un silvestre que no quieres tener muy cerca de tu campo de cultivo porque le va a pasar los genes que hagan otra vez ese cianuro. Claro. Pero claro, también estas mamás, estas madres, también aprendieron a sobreponer todo esto llevando una serie de pasos al cocinarlos, ¿sí? Al llevarlos a la... Entonces hay que tirar el agua. No te comas el que tiene el gorgojo. Todo esto no es de gratis. Esto trajo experimentación, claro, esto trajo conocimiento, ¿no? Conocimiento de miles de años. Entonces, lo que les decía es importante. No hay pirámides si no tienes a gente bien comida que cargue las piedras. Claro. Y este país tenía frijol, calabaza, maíz. La triada mesoamericana. Así es. Y justo hablando de esto, quiero presentarte una amiga que se ha dedicado a la promoción y comercialización de diferentes frijoles, sobre todo nativos de México. Silke, bienvenida. Silke Germán. ¿Cómo están? Que Muchas tiene gracias. su marca La Comandanta. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Joel, muchas gracias por invitarme. Doctor, mucho gusto. Hola, sí. Te traje unos frijolitos de La Comandanta, un frijol moro. Muchísimas gracias. Para que lo pruebes. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo cambias tú de ser ejecutiva de empresas, de corporaciones, a hacer este proyecto? Bueno, pues sí, como sabes y te comentaba, yo me he dedicado por muchos años a, pues me he especializado en el tema de publicidad, de marketing, de innovación de marcas, por mucho tiempo. Y bueno, como siempre a veces pasa que la vida nos da sorpresas, a mí de pronto me dio diabetes tipo 1. Y eso fue lo que me hizo de pronto cuestionarme, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Y en ese momento estaba yo generando pues publicidad y innovación para marcas transnacionales de alimentos, ¿no? Corporativos muy grandes. Y fue ahí cuando dije, bueno, quiero ayudar a los niños con diabetes, y cuando me doy cuenta pues que ellos están queriendo todos estos alimentos que yo les estoy promocionando, dije, no, esto ya se empieza a contraponer con lo que realmente también es mi interés, que es ayudar pues a un padecimiento que yo tengo, y no estoy ayudando, estoy al contrario, ¿no? Claro. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, ¿qué es lo que sé hacer? Lo que sé hacer son marcas, es innovación, es publicidad, ¿no? Por tantos años. Entonces dije, voy a generar una marca en la que yo sí creo,
que realmente tenga un impacto positivo en la alimentación de la gente y que al mismo tiempo pueda pues ayudar al campo tradicional mexicano que está tan olvidado. Y cuando me doy cuenta de todo el tema del frijol, como está hoy en día, pues me doy cuenta también de la importancia de preservar nuestras semillas criollas, nuestras semillas nativas, que también están en peligro de desaparecer, ¿no? Buenísimo, más los frijoles que te ayudan a regular la glucosa, además, que es algo importantísimo. ¿Cuántas diferentes variedades de frijol estás comercializando? Porque yo ahora que voy a los mercados me encanta que cada vez veo frijoles diferentes que no había visto antes. Pues mira, hemos puesto en los diferentes anaqueles de diferentes tiendas de autoservicio ya de las ciudades, alrededor de nuevas variedades, pues alrededor de 15 quizá, 16 aproximadamente variedades que quizá el consumidor citadino no conocía, ¿no? Solamente conocía el bayo, el negro, el pinto, ¿no? Y pensaba que ahí se acababa la historia. Entonces, cuando de pronto ve frijoles diferentes, de diferentes colores, moteados, tamaños y todo esto, pues por la vista ha nacido el interés de ellos de probarlos y con esto, pues al final atrás viene la historia, viene la importancia de preservarlos, viene de dónde es, quiénes los preservan. Entonces también el producto pues acompaña la información importante de que en las ciudades realmente se unan a consumir más estos productos para que realmente se puedan preservar, ¿no? Claro, y lo mismo haces con maíces y chiles, o sea, estás con diferentes cultivos, ¿no? Con diferentes cultivos. La verdad es que el más difícil es el frijol, porque cada vez hay menos productores de frijol nativo y cada vez más abandonan esta labor, ¿no? Entonces, pues digamos, nuestro corazón está más con el frijol, pero es lo que nos cuesta cada día más trabajo encontrar a más productores. La demanda cada vez es más en las ciudades, pero pues estamos en búsqueda cada día de productores comprometidos realmente y que podamos hacer equipo con ellos. Esto es muy importante porque el extensionismo en este país ha llevado frijoles que producen mejor a localidades rurales, pero no saben cómo te enseñó tu mamá y tu papá o tu abuela, entonces por lo tanto no son aceptados. Claro, ahora, ¿tú dónde estás consiguiendo frijoles? ¿De qué estados? Pues principalmente son del centro del país, porque quedan más cerca de la ciudad. Son Estado de México, Morelos, Puebla. Tlaxcala. Ajá, exactamente. Tlaxcala, principalmente es los pueblos de ahí, los cuales pues son muchísimas variedades increíbles y preciosas. Y como bien dice el doctor, tristemente se están perdiendo y que la verdad yo los veo como unas gemas y unas joyas preciosas que de verdad tenemos todos que unirnos para preservarlas, ¿no? O sea, han pasado a los campesinos de generación en generación a manera de herencia. Ellos las han cuidado, las han, como dice el doctor, seleccionado. Gracias a ellos todavía las tenemos. Y un poco la intención de la comandante es volverle a dar ese valor que realmente tiene el frijol, ¿no? O sea, ¿por qué decimos, ay, el frijol, no? Pues, ay, come frijoles, ¿no? Pues a ver, hay de frijoles a frijoles y además son semillas que no han sido intervenidas en el sentido de, o sea, digamos como la agroindustria en el sentido como de internamente en el gen, ¿no? Realmente son semillas como muy cuidadas, lo cual pues tiene un valor importante eso. Y por otro lado también son semillas que pues habrá que probarlas y habrá que verlas y habrá que experimentar con ellas, integrarlas de nuevo y enseñarles a las nuevas generaciones lo importante que es, ¿no? Entonces, esa es otra. La gente no quiere pagar, ay no, pero yo sí quiero ayudar a los pueblos, pero que no me cueste más. Yo sí quiero ayudar a que el frijol se preserve, ay, pero que me está costando más. Pues sí te está costando más porque gracias a ese extra es que entonces la cadena funciona, ¿no? Me imagino que te debe haber costado muchísimo trabajo iniciar este proyecto. Sí. Y muchos golpes, descalabros, frustraciones. Pero ¿qué le aconsejarías a alguien que quisiera apoyar, iniciar
un proyecto en el cual no se pierda esto, que también se apoya al campo, se apoya a los productores? Pues yo creo que primero que nada entender y platicar mucho con los productores y con los campesinos, porque muchas veces uno llega de la ciudad y piensa que ellos van a pensar igual que nosotros y van a querer lo mismo y van a tener los mismos intereses que nosotros en las ciudades. Y no, ellos tienen otros intereses, hay que entenderlos, hay que tener empatía y con base en sus necesidades ver cómo les podemos ayudar, cómo podemos hacer alianza y cómo poder realmente ser un puente entre pues el mercado muy rural, tradicional, recóndito y realmente las grandes ciudades, ¿no? Hoy en día estamos en un mundo capitalista, es así, nos guste o no. Entonces, ¿cómo usarlo a favor, no? ¿Cómo hacer que los niveles socioeconómicos medios altos en México hoy que tienen el PC por adquisitivos realmente vean ese valor y paguen lo que es un precio justo para que ese dinero realmente llegue a los campesinos tradicionales y entonces cada vez haya más producción y entonces cada vez más gente los consuma y baje el precio, ¿no? Poco a poco. Y precisamente para celebrar que estamos hablando del frijol, invité a mi amigo Pepe, que tiene un restaurante yucateco, para que nos sirviera un delicioso frijol con puerco. ¡Qué delicia! Que le queda bastante rico. Se ve buenísimo. Espero que les guste. Gracias. Voy a poner un poco de limón, unas salsitas de chile habanero. ¿Trajiste el chiltomate? Chiltomate también. ¿Cuánto tiempo llevas con la marca? Pues la marca lleva aproximadamente 5 años. 5 años. Desde que la registré y pues con buena aceptación afortunadamente. ¿Y qué tienes más, particulares o chefs, restaurantes como clientes? Como clientes, bueno, pues algunas tiendas de autoservicio, de retail y departamentales también, no sé si se pueden decir acá los nombres, pero bueno, las tenemos ahí, sobre todo en la parte como más gourmet y así. Y también lo tenemos con algunos chefs en sus restaurantes. Gracias. Gracias. Que también se han unido también al proyecto y también han aceptado el tema de que pues quizá no hay siempre todo el año de un mismo frijol, ¿no? Sino que también ellos se han abierto a la idea de que pues de pronto hay uno, de pronto hay de otro, ¿no? Y tienen que hacer pues especialidades de platillos diferentes, ¿no? Y en ese sentido también las tiendas de autoservicios se han adaptado a un entender que pues estos son frijoles de temporal, quiere decir que No pues hay todo crecen el año. con la lluvia, ¿no? O sea, Claro. no es un sistema de riego, que no, sino que a veces hay, a veces no hay. Y antes, pues las tiendas nos decían, no tienes que pagar una multa porque no está el frijol en el anaquel, ¿no? Entonces, también es educar también al comprador de alguna forma y también pedirle que nos apoye porque no podemos pagar multas por eso, ¿no? Así es la tierra, ¿no? Claro. Y ahora pues ya han entendido también eso y eso también, el cambiar la mentalidad de ese consumo masivo, gigante, ¿no? Que siempre está de una forma, pues también eso lleva a que realmente podamos preservarlas. Perfecto. Pues vamos a probar estos frijolitos y ahorita hablamos de los frijoles que tenemos ahí, porque para mí el ayocote casi siempre era más grande, yo ahora lo veo más chiquito. Pues hay de dos, ¿no? Según entiendo yo. El ayocote es Sí, pero es que está el Hay ayocote uno más grandote, de arbusto, ¿no? y de guía. Y el de ok. guía es más grande. El que crece, se enreda como en En la enredadera, y el trepador. más chico es más como de arbusto. O sea, lo que pasó con Phaseolus coccineus es lo que pasó con Phaseolus vulgaris, que es el bayo y todos estos, que el hombre seleccionó porque el ayocote es una enredadera que puede llegar a 3-4 metros y dobla las plantas de maíz. Ah, Pero es muy importante en ciertas zonas del país. Pero conforme te vas al norte, este es el frijol de los rarámuris. Ah, ok. Y no se llama Chihuahua. ayocote, se llama tecómari. Ok. Entonces, en Chihuahua crece como matita. ¿Por qué? Porque la sequía no solo es que no hay agua, sino también puedes tener una cosa en contra de tus frijoles si no seleccionas una cosa que produzca rápido una planta, tienes frío. Y la Ok. tarahumara tiene un invierno bastante prolongado, entonces
El tecómari, el frijol de los rarámuris o tarahumaras, es una mata chiquita, ¿sí? ¿Y al lado qué tenemos? Tenemos una Phaseolus vulgaris, es como el que nos estamos comiendo, que es el frijol más común y corriente, ¿sí? Pero los dos tienen sus silvestres aquí en México. Es más, los dos Coccinus fue domesticado aquí en México. Para que pueda preparárselos. Entonces, ¿Y el vaquita es vulgaris también? el vaquita es vulgaris, o sea, cuando tú dices, por ejemplo, flor de mayo, Sí. pues dime en qué colonia, dime en qué estado. Claro. Porque todos son vulgaris, pero son diferentes y aguantan diferente tipo de clima, diferente tipo de suelo, pH. Y entonces, por eso es que hay que experimentar con todos estos tipos diferentes de cada especie para poder llegar a una cosa que nos conduzca al alimento del futuro. El que en el sur se coma o prefieran el frijol negro y en el norte el bayo, flor de mayo, ¿esto es porque se cultivaban estos frijoles allá? Porque son los que se originan, o sea, que seleccionaron allá. Son los que aguanta el clima, el tipo, la acidez del suelo, si están las bacterias nitrificantes con ellos. O sea, lo que tiene este Phaseolus vulgaris, que es el que está en todo el mundo, es un frijol que se siembra en todo el mundo. Y es el que... En sus variantes, con sí, diferentes con todas motas, las cultivares, colores, sí. Es lo que tiene es que es muy promiscuo. O sea, se fija con muchas cosas, con muchas bacterias diferentes, entonces se puede crecer en todos lados. Y tengo por Zoom a la nutrióloga Arlene, a la cual quisiera preguntarle exactamente qué beneficios tiene el que comamos frijoles. Al consumir nosotros media taza de frijoles, nos va a ayudar a disminuir el colesterol, unos 20 puntos a aquellos que padecen de colesterol. Nos va a ayudar a regular también lo que es la presión arterial en aquellas personas que son hipertensas, por ejemplo. También nos va a ayudar a tener un buen sistema digestivo a nivel intestino, porque tiene los famosos bioactivos que les llegué a hablar alguna vez, los bioactivos que son los flavonoides. En este caso van a ser una parte de las lectinas. ¿Por qué las lectinas les menciono? A veces se consideran venenosas, por eso los frijoles no se comen crudos, se comen cocidos, para deshacer una parte de ellos en la cocción y al mismo tiempo ya cuando los consumamos una pequeña parte que nos va a generar protección a nivel de nuestro sistema inmune. Por ejemplo, nos protege contra el cáncer de colon, por ejemplo, nos protege contra el cáncer de mama, cáncer de próstata. O sea, tiene muchos efectos antioxidantes y sobre todo alimenta la microbiota de nuestro intestino. ¿Hay un límite de cantidad que podemos consumir al día? Como tal, no hay un límite, sino más bien hay una norma oficial, por ejemplo, que es la mexicana, la 043, acerca de la alimentación y educación, que nos fomenta el consumo de las leguminosas, incluidas otras, pero principalmente los frijoles, ya que nos van a ayudar a nuestro estado de salud y con esos beneficios que ya les mencioné, porque un alimento no es único y perfecto, tiene que complementarse. Entonces, al entrar en una alimentación completa, variada, suficiente, vamos a tener un buen aporte de nutrientes en nuestra alimentación, por eso buscamos la variedad. El caso del pueblo pápago en Sonora, que dejaron de consumir frijoles y cayeron enfermos en diabetes, ¿sería un mensaje para que regresemos a la dieta de los antiguos mexicanos? Eso es lo que buscamos, que nuestro país, al ser muy rico en todos estos alimentos, somos de los países que más contenido en alimentos tiene y hay mucha variedad, que podemos comer todos los colores que queramos. Los frijoles, hay tanta variedad y hay tantas preparaciones culinarias mexicanas que son sanas que las podemos consumir. Entonces, eso es lo que ha afectado a lo largo del tiempo y pues de nuestra historia también. Muchísimas gracias, Arlene, por tu valiosa información. Muchas gracias por invitarme a tu programa y aquí nos saludamos nuevamente. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Muchas gracias, Joel, y gracias por la invitación. Nos estaremos viendo próximamente. ¿Qué tal les pareció el frijol con puerco? ¿Lo disfrutaron? Ya me lo terminé y todo delicioso. Se ve, ya no dejamos nada en el plato. Lo único que quiero es agradecerles por haber aceptado la invitación, por haber compartido tan valiosa información con nosotros.
Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.